arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. Y ya estamos en su programa todos los miércoles, poquitito pasado de las 4 de la tarde, pero pues bueno, hoy ahora sí que muy buenas y nubladas tardes para toda la gente que nos escucha. Ya estamos en el mes de julio, estamos empezando el mes y pues como todos nos podemos dar cuenta, pues el tema del clima pues, se encuentra actualmente con esta situación de las lluvias. Entonces pues una recomendación rápidamente a toda la gente que nos escucha: traten de monitorear el pronóstico del clima para saber cuándo será apropiado salir con calzado idóneo para poder pues caminar a través de su ruta cotidiana y pues, no mojarse. Y pues, obviamente también saber si será lo apropiado cargar ya sea un paraguas o un impermeable. Pero bueno, hoy miércoles tenemos invitado. Antes que eso está con nosotros nuestro compañero Paco. Hola, ¿qué tal? Así es. Y está con nosotros Gustavo Kraft. Así es. Y pues bueno, él nos va a hablar un poco sobre pues sus libros. Rápidamente me gustaría que nos contaras así a grandes rasgos qué historias nos traes. ¿Son historias diferentes? ¿Es una saga? Cuéntanos un poco sobre eso. Ok, pues bueno, más que nada es una saga. Okay. Es una temática de línea fantasía oscura, pero no tan gótica, ¿no? El asunto aquí es permear la historia, la cuestión de las guerras más emblemáticas que existieron en la antigüedad, como la batalla de Peloponeso, la de Maratón, las guerras médicas, las guerras púnicas, cosas así de los imperios, Okay. pero vueltas fantasía. Y el protagonista que ahí manejo es Jesús, es Cristo, pero yo no lo manejo de una forma católica, cristiana, no, teológica no, sino como fantasiosa, en la que para mí en mi universo es un espadachín, un esgrimista, Okay. y él maneja la espada más poderosa, una que se le antecede, que era un arma de un demonio que se llama Sornoco. Pero Okay. todos los nombres de mi saga tienen apología, analogía con dioses griegos, aztecas, mitológicos. Por ejemplo, la espada Sornok, al revés, hace referencia a Cronos, que es el padre tiempo, que en la cosmología de Hesíodo menciona que es el padre de los olímpicos, ¿no? De estos 12 dioses. Entonces todo eso voy jugando con muchas historias para hacer una macrohistoria. Es un universo alimentado de todos los universos a nivel mundial, y destaca, en mi trilogía son 6 libros en total. Okay. La trilogía 0 y la trilogía 1. En la trilogía 1 es el tiempo del hombre, y ahí destaca una frase que la digo en todos mis eventos. Generalmente yo ya voy muchos a eventos como la Mole, a la Locón, Okay. la Fisicón en Pachuca, bueno, todos estos eventos Sí. de anime y eso, y les ha gustado a los jóvenes porque les digo, vengan a escuchar el evangelio de la fantasía. Ok, perfecto. Fíjate que yo creo que siempre el universo que puede estar detrás de un libro, de toda una saga, ¿no? Que va ligando pues, diferentes historias de los diferentes personajes, me parece siempre una propuesta bastante buena. Pero antes de que nos adentremos un poco más y que nos hables un poco más para motivar a la gente a que se anime a empezar a seguirte, no sé, tanto en redes sociales y también a través de adquirir tus libros, ¿no? Porque yo creo que esa es la parte importante del ejercicio, ¿no? Que puedan tomarse el tiempo para leer. Me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. Cuéntanos, ¿tú eres de aquí de Puebla? Sí, soy ahora sí de Puebla, poblano. Ok, perfecto. ¿Cómo fue que surge esta inquietud por escribir? No sé, ¿es parte de tu formación? Me gustaría que nos contaras un poco. Bueno, profesionalmente estudié Filosofía y Letras en la Benemérita. Ok. Soy egresado del Colegio de Filosofía, y pues más que clavarme en la especialidad de la filosofía como un trabajo literario, preferí yo tomar más la fantasía o la literatura, porque al fin y al cabo también los escritores que no permean la filosofía también pueden jugar en la literatura con ejercicios filosóficos. Tal es el caso de George Orwell o Frank Kafka, que eran literarios pero daban propuestas filosóficas. No se necesita mucho tanto, ¿no? En el caso de Friedrich Nietzsche le pasó lo mismo, no era poeta, y después ya lo retoma la filosofía como un pensador que a través de la poesía da filosofía. Entonces yo quise dar filosofía a través de la fantasía. Y ahí inició todo esto, ¿no? Pero desde niño siempre me gustaron inventar historias. O sea, cuando yo estaba en la primaria, hacía historias pero cómicas a mis compañeros, ¿no? Si se caía alguien en su tragedia, yo hacía un cómic, ¿no?
Entonces, Ok. todo eso, entonces siempre desde niño me gustó inventar cuentos, historias. Generalmente cuando vi la biografía de Guillermo del Toro, me identifiqué mucho, ¿no? Yo también tuve la suerte de conocer a Guillermo del Toro en un evento que fue en Guadalajara de cine. Ok. Y él en su masterclass platicó que él de niño se metía a las cloacas y que él vivía eso, ¿no? O sea, en su imaginación veía esos universos. De hecho, hasta comentó que en una de las escenas ¿cómo se llama? El laberinto del fauno. Ahí proyecta Sí, sí, sí. toda esa onda, ¿no? De la niña en su historia. Entonces, yo igual, ¿no? Soy una mente que se permea en lo fantasioso, sobre todo en los monstruos. También me gusta mucho la mitología. Por eso en esta saga, no fue alter ego mío, quise ganarle a Tolkien. Yo soy muy tolkiano, Ok. pero leí todos sus libros y le dije, oye papi, Tolkien, te faltó, nada más jugaste con el mito de los druidas, de los celtas, de los europeos, bueno, de una cierta cultura étnica europea, no en Ok, todo. ok, ok. Entonces dije, oye, te faltó meter a más cosas, o sea, el universo de la Tierra Media no nada más gira en torno de los elfos, no, hay más personajes. Entonces yo en el universo de Rey fue algo ambicioso, quise meter todos los mitos del mundo. Hablo de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los japoneses, de las primeras colonias japoneses con los samuráis. Hablo también de la cultura del río amarillo de los chinos, la cultura, bueno, la madre cultura de los siete sellos. Todo eso ahí viene en Narre, por eso se divide en muchos tiempos. Y eso fue alrededor, así fue un producto de mezclar lo que yo quise en una historia de fantasía, leer todos los mitos, porque soy adorador de los mitos. Ok, fíjate que, bueno, comprendes un poco el por qué, no sé, llegas a escoger la carrera de filosofía y letras, ¿no? ¿Cómo es que se despierta en ti el gusto por este tipo de personajes y por este tipo de historias? Yo creo que más de una vez lo hemos dicho aquí en el programa, pues muchos tenemos esa inspiración, la mayor parte de los artistas, ya sea músicos, no sé, aquí como el compañero Paco que anda en el tema de la cartonería, y diversos, ¿no? Muchas ocasiones la gran pregunta ha sido, ¿cómo es que surge en ti la curiosidad por ese tipo de historias? Algo, por ejemplo, ahorita que me estás mencionando todo eso, a mi mente viene, sin dudarlo, yo creo que a la mente de muchos noventeros, ¿cómo se llamaba? La historia sin fin. De Michel Ende, es un autor Exactamente. alemán. Que fue muy famosa durante una buena cantidad de años en TV abierta, en Canal 5. Sí, sí. Y yo creo que, realmente es el comentario, ¿no? La tele abierta funcionó como ventana para ofrecernos bastantes, ¿cómo se llama? Alternativas. Al menos ese fue en mi caso, ¿no? Cuando tú me cuentas esto, a mi mente se va primero a este ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué fue lo que te inspira a sumergirte en este mundo? Ok. Bueno, uno de mis autores que me influyó en lo fantástico fue Julio Verne. Ok. Empecé a leer todas las obras de Julio Verne, entonces dije, ¿cómo es posible que una persona de tal siglo veía cosas que ahorita ya son hasta más reales, ¿no? Cotidianas. Y cotidianas, como por ejemplo Submarino, ¿no? En 20.000 viaje submarino, 20.000 leguas, Ajá. pues ahí no existían esas máquinas, pero ahorita son reales, o el viaje a la luna, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces de ahí como que dije, pareciera cerca de la fantasía, y lo dice Isaac Asimov también de ahí. Isaac Asimov, el padre de Yo Robot, también me inspira porque en mi saga al final, en el libro de Rey de Reyes, la historia termina con un giro épico muy interesante, en el que te da un golpe de la realidad, ¿no? Bueno, voy a hacer un pequeño cliché en la obra. Al final tú terminas de leer la saga y todo, y ya dices, bueno, ya se terminó el libro, ¿no? De hecho, en la editorial le dije que dejara 2 páginas o 3 en blanco y que dijera epílogo de la fantasía, y ya si lo quieres leer, adelante, y si no, no. Y el que lo lee se descubre que todo lo que leyó de los libros pareciera que lo estás leyendo en tiempo presente tú, Ok. pero al final te das cuenta que esa historia te la estuvo narrando un viejito, un abuelo. Y ese abuelo inventó todos esos cuentos, esas crónicas, para entretener a su nieto. Ok. Y al final el nieto le dice al abuelo, ¿pero todo lo que me has contado es real o es fantasía? Y le dice al anciano, pues todo pasó en un planeta azul. Y eso me inspira de la frase de Carl Sagan, en un planeta azul donde habitaba el hombre, porque ahora ya la humanidad no está en la Tierra, sino en Marte. Ok. Porque después ahí doy una propuesta, como lo ve también este señor que quiere colonizar Marte, ¿no? Musk. Pues qué tal si pasa una guerra nuclear, pues el ser humano ya no puede habitar acá. Entonces, yo a lo mejor tuve esa visión, a lo mejor
puede ser que el hombre ha colonizado otros planetas y vinimos acá de otro, porque también han dado vestigios de que en Marte hubo vida, ¿no? Entonces no sabemos. De hecho, en una clase que tuve en filosofía me dejó muy permeada esa frase de este maestro, que decía que el hombre camina en la oscuridad. De hecho, por eso en antropología se reconoce el homo, ¿cómo se llama este? Antropológicamente el término de hombre es en un término latín que significa que caminamos en la oscuridad porque no sabemos nuestro origen. Ok. Porque realmente no sabemos, ¿no? Sí, Dónde el hombre existió. Desde lo evangélico es una cosa, pero son pseudo relatos, ¿no? No tenemos la verdad tangible, como lo dice Nietzsche. Esas pseudo verdades no nos garantizan nada. Entonces, el hombre ni siquiera sabe quién lo creó o de dónde surgió. Si, eso también, de ahí también lo reflejo en fantasía, el discurso de la evolución darwiniana. Pues, un mono que se hace hombre, no. Entonces, no sabemos qué onda. Entonces, de ahí es la propuesta en Narrate, jugar con la ciencia y cuestionar a la ciencia. Me gustaría preguntarte qué tan difícil es dialogar con el público a través de los libros y, bueno, filosofar con ellos a través de... No, pues sí se queda el público, me dijiste, güey, ¿de qué me está hablando? No, es que yo te lo digo porque... No. Porque al menos a mí también, la verdad me gustan mucho ese tipo de relatos también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo medieval, un tanto Sí, también sí. temas como la magia o Ah, leyendas. de hecho y viene demás, también ¿no? magia. Entonces, me llama mucho la atención porque pues es un mundo bastante Sí, amplio. amplio, exactamente, y lleno de posibilidades además. Pero mi pregunta es, ¿cómo ha sido para ti llegar a conectarte con el público si de por sí filosofar a veces es difícil? Llegar a Sí. entenderte a ti mismo Sí, es sí, difícil, sí, dicho sí. de esa manera. ¿Cómo es hacer que el público entienda lo que estás escribiendo a manera de reflexión filosófica en tus textos? Y bueno, me ha dado las herramientas ser profesor, doy clases en media superior. Ok. Entonces, como mi público es joven, permea de los 20 a los 29 años, pues les hablo desde el lenguaje o pseudolenguaje que se conoce como chavorruco. ¿Sí? Entonces, Ok. sí, más o menos cuando yo estoy en un escenario, no me meto al término filosófico ya así académico porque aburriría, y lo trato de llevar como si fuera un Facundo. De toma Ok, libre, ok. así desmadroso, que mediante el desmadre te meto conocimiento, ¿no? De hecho, yo tenía antes un programa, igual en YouTube, que sí me estaba siguiendo la gente, porque trataba de influir en los jóvenes la filosofía, pero a través del relajo, y el canal se llamaba El Filósofo Loco. Ok. Entonces, es la misma técnica en mis libros. Y a veces trato de que interactúen, aplico la mayéutica socrática, en el que pregúntame y vas a conocer. Hago un ejercicio dialéctico con el público y les gusta porque, como lo dicen estos psicólogos, ¿no? Los premiadores del Círculo de Viena, que las tribus humanas, cuando están integradas a un grupo, se sienten parte del grupo y hay confianza. Porque cuando tú psicológicamente aíslas a una persona, pues por eso vienen también estos de, ay, no me gustó. Hay que hacer grupos donde todos participen y es comodidad y me ha funcionado. No, y fíjate que tienes bastante razón, ¿no? Afortunadamente a lo largo del tiempo que lleva este espacio, es un punto en el que hemos convergido, perdón, ay, perdón, es que un ruido por ahí me distrajo, que hemos estado siempre en común, que el hecho de poder llevar a cabo una buena socialización, el hecho de poder sentirte identificado con la gente con la que convives, con la que trabajas, con la que estudias, obviamente va a generar resultados pues mucho mejores que si se generara un ambiente de individualismo, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que a la hora de, vamos a decirlo de esta manera, de ponernos a leer algo, nos vamos volviendo parte de algo, ¿no? Parte de un grupo de seguidores, de hasta incluso de una sociedad, si lo quieres ver así. Y muchas ocasiones... No sé tú qué pienses, es una opinión bastante particular, ¿no? En algunos casos hasta incluso llegas a desarrollar teorías dentro de ese mundo, dentro de ese grupo de seguidores, ¿no? Para poder interpretar la realidad o determinadas cosas, ¿no? O determinados aspectos de la historia. No sé, por ejemplo, me gustaría preguntarte, para ti, de tus narraciones, para ti, a ti qué es lo que más te gusta? De tus narraciones, de tus historias, De mis ¿cuál es historias. la que, vamos a decirlo así, es tú? Bueno, Preferida. la que más me ha gustado de la saga es en el libro del tiempo de Rey de Reyes, porque convierto el evangelio en fantasía. Aquí yo doy cómo este personaje, haciendo alusión a Cristo, reúne a 12 esgrimistas, que son los 12 apóstoles,
Sí, de hecho hay un fenómeno muy interesante que les ha gustado mucho a la banda de los cómics, y eso se conoce como el círculo de la espada. Y ese círculo de la espada tiene que ver con el evangelio de la fantasía, y de hecho también es algo bíblico, porque inclusive el propio Jesús decía que hay una espada que corta más y es la lengua, ¿no? Y por eso hago esa relación. Y me gusta porque te encierran una historia donde vas leyendo, no tiene nada que ver con lo evangélico, pero te vas dando a entender cómo este personaje empieza a reunir a sus 12 esgrimistas y el terciavo es el más prestigiado, que es una elfa. Se llama Magdala, hace alusión a María Magdalena. Entonces está muy padre, la neta, eso fue lo que me gustó. Y cómo hay una escena donde lo crucifican a mi personaje, pero no en una cruz, sino con su propia espada. Y hace el calvario de Cristo de una forma muy padre, muy fantasiosa. Eso fue lo que me gustó. De hecho, tuve la oportunidad y la suerte de hablar en redes con Mel Gibson, que hizo la atrapación de Cristo. Y yo que le digo, oye, me encantó, y era el verdadero Mel Gibson. Entonces que le digo, oye, me encantó lo que hiciste en la película, y yo lo llevé casi igual, pero en la fantasía, con un guerrero. Y hasta le mandé mi imagen de mi versión de mi Cristo, que es como un superhéroe, ¿no? Entonces, eso fue lo que me ha gustado más en mi trabajo de Arraid, en esto, en volver el evangelio de fantasía. Fíjate que es algo que me gustaría preguntarte, y ya estaba así con la pregunta en la punta de la lengua. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué tipo de aceptación tuvo en un principio? Porque te preguntaba algo al principio, ¿no? Eres de Puebla. Sí. Por algo te lo preguntaba. Y es porque pues muchas ocasiones lo que nosotros llegamos a desarrollar va muy de la mano con el ambiente en el que nos encontramos, ¿no? La cultura, Sí. aspectos históricos, incluso hasta sociales, ¿no? Sí, sí, Económicos, sí. ¿por qué no decirlo? También, sí, ¿no? sí. Y políticos. Y políticos, sin duda. Y así nos podemos seguir, ¿no? Con varios ejemplos más. Sí, sí. Para ti, ¿cómo fue presentar una historia de este tipo en Puebla? Curiosidad, ¿hace cuántos años publicas esta historia? Bueno, el primer libro lo publiqué en el 2016, dio a luz, con Ok. una editorial española, se llama Libros. De hecho, el libro tuvo mucha alusión allá en España y hizo revuelo por lo mismo, de lo católico y eso, ¿no? Sí, me imagino, Y claro. pero sí gustó, y el libro empezó a ser reconocido, empezaron a subir un montón de plataformas, pero luego ya se venció esa editorial por la pandemia. La pandemia destruyó Libros, se vino abajo la casa editorial, y pero fue el primer libro donde empezó a iniciar con el universo. Luego ya de ahí no me quise quedar nada con con una editorial, y mi estrategia, no sé cómo lo diría Alejandro Magno, ¿no? Divide y vencerás. Entonces empecé a meter un libro, no toda la saga la metí en una editorial, sino cada libro, porque cada libro se lee en sí mismo y no se necesita seguir, no tiene secuencia. Ya cuando lees todos los libros, tú ya haces una recreación de toda la historia y le encuentras sentido tú. Es lo que tiene de mágico. No es como Harry Potter. Ay, sí, tienes que ver la cámara filosofal y después que la changa esta. No, aquí sí, son independientes y tú al final haces la recreación todo. Y ya el cierre mágico fue con el abuelo, que era en sí pseudo relatos para calmar la ansiedad de un niño. Fíjate que rápidamente, como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Pues a través de esta saga tú estás narrando diferentes, Y tiempos. vamos a decirlo así, historias, perdón, la historia de diferentes Ángulos. sociedades, perdón, Sí. por ejemplo, lo que tú decías, la romana, la egipcia y demás, tomando un ejemplo, y estás contando, y fíjate que ahorita me cae el 20, ¿no? Porque es como si estuvieras contando la historia del mundo. Desde ¿no? la fantasía. Ajá. Exactamente, tal vez en una misma temporalidad, pero de repente narrando lo que sucede en geografías distintas, Exacto, ¿no? sí, Y sí, en sí. algún momento, como la Y historia luego del se mundo, conectan. y después cuando ya la ves toda junta, la conectas, ¿no? Porque Sí, dices, sí. es como Sí, sí, lo que sí. estaba pasando en los 90s entre Ajá. Estados Unidos y Ah, Europa, sí, tomando sí, un sí. ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. Oye, qué padre, eso me suena bastante. Sí, no, de hecho bastante sí, bien. yo disfruté mucho en escribir esta cosa, fue también para mí como un viaje. De hecho, yo casi veía imposible terminar con toda la saga porque es muy extensa. De hecho, La son historia casi del mundo es muy amplia, ¿no? Sí, 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 y resumirla me costó un montón. Sí tuve así como que, de hecho en un programa me preguntaron que si yo hago ritos antes de escribir. Ok. Fue una pregunta muy chingona, la verdad, que dije, órale, nunca me habían preguntado eso. Y sí, el rito que yo hacía antes de escribir era como encerrarme en un cuarto a solas, en la oscuridad, y le decía a Dios, yo sí creo en un Dios, pero no en el católico, ni en el cristiano, ni evangélico, no, ni judío,
porque también con estos eventos, ¿no? De que los judíos se sienten selectos solo por Dios porque lo dice la Biblia, yo creo que Dios existe en todas partes, como lo dijo Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein decía que cuando le preguntan en una de las universidades más prestigiadas de Europa que si creía en Dios, él dijo, yo creo en el Dios de Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza es un super titán de la filosofía moderna, fue uno de los pioneros de la filosofía moderna, y en una de sus cartas dice Baruch Spinoza, aunque mucha gente le critica su teoría del panteísmo, ¿no? Pero es que eso es Dios, es la realidad. Dios es esto, es el micrófono, soy yo, es Paquito. Dios se manifiesta en todas las formas, hasta en la miseria también. Ok, Y perfecto. me encerraba yo en el cuarto y decía, a ver, tú Dios realidad, tangibilidad, manifiéstate en mi cabeza para que pueda hacer esto, porque quiero resaltar a todos los hombres que merecen ser héroes, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la onda de la creatividad de Steinlein con Spider-Man y el que creó también Superman y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero son personajes que no existen, ¿no? Al fin y al cabo fueron nada más creaciones de tales personas. Y yo dije, no, yo quiero agarrar gente que fue real y volverla un superhéroe. Pero fíjate que ahí rápidamente me gustaría hacer un comentario que desde la vez pasada se lo traigo pendiente a una persona con la que estábamos hablando de un cómic, ¿no? Porque me decía, oye, es que mi cómic como que no está pegando por acá y por allá y me decía, él, es que yo no escribí algo como un Spider-Man, como lo escribí Stan Lee. Y de repente, como un mes después de esas cosas que de repente estamos platicando hoy y como a las 2 o 3 semanas dices, chino, hubiera contestado esto, pues eso pasó ahorita. Sí. Yo creo que en muchas ocasiones el éxito que llega a tener una historia radica mucho en el público al que inicialmente está dirigido, el contexto al cual está dirigido, ¿no? Por ejemplo, hay historias que tienen mucha apertura. Por ejemplo, yo me percato de eso en la tuya, ¿no? Como bien lo dices tú, no necesitas leer el 1 para leer el 3 primero o el 2 y así. Y acabar con el 2, ¿no? Sí, no son cronológicos. No son cronológicos, No. pasa nada, ¿no? Como lo es a lo largo de la historia, ha habido una gran variedad de personajes, ¿no? Muy matizados, algunos muy negros, algunos muy blancos, algunos grises, con diferentes particularidades, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy con todo esto es que, pues, simple y sencillamente, tu historia es abierta, ¿no? Y quizá puedes generar clic o conexión con muchas personas a las cuales también les gusta que les gusta esa onda. Que les gusta esa onda o que les gusta la misma historia, ¿no? Decía Eduardo Galeano, ¿no? Pues que el arte es una mentira que dice la verdad, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces yo, bueno, y lo que le decía a este chavo, lo que yo pensé, se me vino ocurriendo hace algún tiempo es que, por ejemplo, el Hombre Araña tiene una particularidad muy, muy buena, es que estaba o apuntaba hacia un público en la época. Obviamente, pero también entramos como en detalles más técnicos. Sí, Era un grupo segregado, lo que llamábamos nerds en esos años, Sí. pero era un grupo segregado que tenía dinero y que podía invertir en esa historia. Sí, exacto, ¿no? Por eso el Stalin fue un genio. Exactamente. Esa fue una de las tantas cosas por las cuales yo creo que este señor fue un genio. Y en el caso de tu historia, a mí lo que me llama bastante la atención es eso, ¿no? Uno, cómo tocas un tema que es siempre de cuidado o delicado, por el tema de la religión. Sí. Número de hecho, 2, con gente grande se me ha apasionado, en mis conferencias. Exactamente, una allá en Torreón, tuve una en Torreón, en la Lola Con. Okay. Pero no fue negativa la reacción de los viejitos que iban, porque era más de jóvenes. Pero una viejita, bien me acuerdo que me sacó de onda. Yo dije, esta viejita me va a mentar la Mauser, ¿no? Por ser fanática católica o lo que tú quieras. Pero se acerca y le dice su hijo, creo que era ya un señor también de edad. La señora ya era muy grande, como de 90 años. Ya muy grande, iba en silla de ruedas. Y el señor ya era también sesentón o algo así. Y le dice la viejita, ¿qué es esto? Y le enseña mi personaje y dice, se parece a Cristo, ¿no, ma? Y yo que le digo, no se parece, es. Así yo le dije, yo muy seguro, y me volteé a ver la señora y dijo, ahora cabrón, ¿no? ¿Por qué metes a Jesús como un espadachín, Y yo agarro y que le digo, es que señora, Cristo es un verdadero héroe, salvó a la humanidad, no desde lo teológico, pero desde lo espiritual, fue un maestro. Y yo lo quiero presentar como el héroe que es. Y se queda y dice, nadie me había presentado a Cristo así, siempre cuadrado. Y dice la viejita, Cristo está vivo. Y dije, ay, cabrón. Y le gustó, y dije, pues ahí está. Cómprelo. Y es exactamente eso, ¿no? O sea, lo que estamos comentando ahorita, fíjate que me llama bastante la atención porque muchas ocasiones yo lo he dicho más de una vez, no es lo que te cuenten, ¿no? Es cómo te lo cuenten, ¿no? Exacto, también cómo te lo vendan, ¿no? Cómo te lo vendan, dicho de otra manera. Y yo creo que tu propuesta es bastante buena porque
te fomenta, o vamos a decirlo de esta manera, te pica las costillas a poder indagar un poco más, ¿no? Dices, bueno, este es al menos desde un punto de vista particular, ¿no? A decir, oye, este relato estuvo bastante bueno, ¿no? Pero quiero investigar un poco más sobre esto, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una gran cualidad que tienen los libros, Sí. que también te abren la mente a poder, pues a lo mejor experimentar experiencias nuevas como sumergirte en otro tipo de temas, Sí, sí. a lo mejor ahorita ya en la era digital, el tema de Sí, poder accesar a libros más electrónicos información, también, ¿no? Los famosos formato Kindle. documentales, exactamente, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante bueno. Bueno, y me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido, pues vamos a decirlo de esta manera, para ti, pues como tal, mover tu material de forma impresa, física, ¿no? Esa es una pregunta que te quiero hacer, pero quiero ligarla porque todos sabemos que durante la pandemia, pues obviamente el no poder salir, eso pues sí le dio en la torre a muchísimas actividades comerciales, como lo fueron los libros, entre muchas otras. Sí, sí, sí. Y primero me gustaría preguntarte, ¿cómo fue la pandemia para ti? La pandemia para mí fue una maldición y a la vez una bendición. Ok. Yo tenía una buena chamba, en la cual no me quejaba en lo económico, me iba muy bien, pero no tenía tiempo para escribir lo mío. De hecho, había veces que hasta me frustraba y se me viene una de las frases muy épicas de Oscar Wilde. El hombre a veces se siente miserable a pesar que tiene todo el dinero del mundo, ¿no? Cuando no puede hacer lo que le gusta. Entonces, pues eran unas por otras. Chambear, tener plata o hacer lo mío. Y antes de pandemia era pura chamba, yo no tenía yo descanso, trabajaba de lunes a domingo, no tenía tiempo. Solo había publicado un libro y ya. Pero quién sabe qué dice por ahí Proverbios, que Dios mide los tiempos. Y no sé si la pandemia fue algo necesario. Y bueno, yo quedo desempleado. Y en el encierro, que fue casi 3 años, no me lo vas a poder creer, pero como nadie salía y eso, y que bueno, gracias a Dios mi mamá y mi familia me ha apoyado, pues nunca me falta el sustento. Entonces me encerré completamente y no me lo van a creer, en 2 años hice todos los 5 libros que me faltaban. Fíjate que Me encerré y a escribir, pum, pum, pum. Y cuando termina pandemia, ahí está ya todo terminado. Fíjate, yo te pregunto esto porque afortunadamente, sí, aproveché el momento. Sí, Yo no me creo quedé que- así tirado ahí rascándome. Exactamente, Te adaptas y es una yo buena creo que la adaptación. pandemia trajo algo que ahorita vamos a comentar que me parece que es bastante especial. Y te acuerdas que yo te estaba comentando hace rato, o bueno, estábamos hablando sobre esto que le quería comentar a este amigo que, Sí. respecto, que De los también cómics. nos ha hablado de un cómic hace algún tiempo. Es que muchas ocasiones cuando encuentras ese clic con la gente, Sí. cuando empatizas con la gente, Eso es la empatía. los resultados son completamente distintos. Oh, ¿no? sí. Y el ejemplo que yo pongo de la historia del Hombre Araña de Stan Lee y cómo tuvo un impacto tan potente en los años en los que fue publicada, era porque pues, obviamente el nerd era un personaje segregado, Sí. ¿no? Era un marginado. Sí, más que nada de la ¿no? cultura gringa, yankee. Exactamente, pero era un personaje segregado, marginado, que regularmente sí tenía el recurso económico o los familiares que lo abastecían con Sí. el Sí, tema de los la plata cómics, también. muñecos, juguetes, Sí. conferencias. la marca. La marca. Eso visto desde un punto de vista muy frío y meramente comercial. Sí, pues sí. Ahora cuando lo traspasas a algo más cálido, como lo puede ser el tema de las emociones y un evento que pues, nos llovió parejo a todos y que todos tuvimos que estar encerrados en algún momento, ¿no crees que la pandemia fue un punto clave para que la gente pudiera hacer conexión con tus textos? Te digo que no los tenía todos hechos, nada más tenía un libro. Por eso la pandemia dije, bueno, ya me voy a encerrar, voy a hacer todo. Pero después de pandemia ya empecé a buscar yo marketing. No, exactamente. No, esa parte la tengo ok. completamente Ok. clara. A lo que voy es que, bueno, al menos yo siempre he sido, pues, creo, y soy partidario de que, y lo comentaba hace rato también, ¿no? Que lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando llega a formar parte de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ajá. Pues, rápidamente iba a poner un ejemplo, ¿no? Bastante personal, ¿no? En algún momento pues, yo siempre fui de la idea de estar más en campo, ¿no? O sea, a través del tema de los medios de comunicación, yo decía, me voy a ir de fotógrafo, de camarógrafo, de reportero. Bueno, esa era la última opción. No la que más quería, pero era la última opción. Entonces yo siempre tuve la idea de estar más en el campo. Por ABC razones me empiezo a meter más al tema de la comunicación digital y cuando llega pandemia no me afecta tanto porque yo tengo trabajo.
¿no? Y eso me permite continuar con esta actividad y shalala, ¿no? A lo que yo voy con esto que estoy comentando es que muchas ocasiones, por ejemplo, sucesos como lo puede ser la pandemia, que vuelvo a repetir, nos llovió parejo a todos estuvimos encerrados en algún momento, hizo que tus textos de alguna manera pudieran llevar parte de esas vivencias y ese mismo sentimiento de aislamiento, soledad, y que en algún momento la gente pudo percatarse de ello y eso logró que tú hicieras una conexión bastante fuerte con ellos. Oh, ya. A eso me refiero. No. Desde un punto de vista mucho más... Sí, sí. No, pero no podría, porque o sea, él los terminó en la pandemia. Por eso, exactamente. Pero, o sea, pero nadie los Sí, leyó. es que no estaban publicados. exactamente, Nadie pero los pero ya los publicaron posterior a la Sí, pandemia. ajá. Exactamente a eso me refiero. Yo soy muy Ah, partidario ya. de que Haya ahorita, sido un clic a Ajá. la hora de que la gente vuelve a salir, pueden Pues volver sí, a de hecho conseguir el libro los que fue libros. muy clichero fue este que se dice Tiempo de Fuego, Ajá. un bestseller en Colombia. Aquí no lo publiqué. Y fue antes del posencierro que yo estaba terminando. Yo siempre estoy ahí conectadín, viendo oportunidades también digitales, lo que tú quieras. Y vi que una editorial colombiana estaba sacando una convocatoria de concurso de Ujú, ujú. novela. Y decían que al primero o al segundo lugar le iban a dar una edición patentada, que nada más el autor se tenía que encargar de pagar los derechos de autor y ya está ahí, pero Ujú, no ujú. el printed. Entonces dije, meto un Tiempo de Fuego, no voy a meter la trilogía, nada más el Tiempo de Fuego, y ya si gana, pues ya, y quedé en segundo lugar de 500 autores que mandaron su propuesta de novela juvenil y toda esa onda. Yo metí esta, y ya que por correo que me escribe el editor, y me dice, oye, está chida onda, pues nos interesa, ¿qué onda? Dice, sí, y dije, sí, y ya se publicó, y apenas es nuevecito, se publicó en el 2023. Órale. Ujú. Y ahorita pues ya lleva a rango de 2 años y ya que me dicen, oye, ya consiguió tanto rating de ventas. Eso sí, en las editoriales el hecho de que vendas 5,000 libros, eso como autor no quiere decir que seas millonario. Mucha gente piensa que por vender libros te hace rico. No me apena decirlo, el trabajo de un escritor, y lo dijo más bellamente que yo, fue Bukowski. El escritor a veces tiene que vivir en miseria, pero lo que le gusta al escritor es trascender sus ideas en las mentes, ¿no? Bukowski decía que él no le interesaba tanto el dinero o la fama, sino que sus escritos fueran fluidos, que les gustara a la gente, ¿no? Por eso se metía sus exquisitas pedas, porque le encantaba a ese güey detonarse en el vicio, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? La vida misma es un vicio. Yo igual, o sea, a mí las editoriales luego ni me dan regalías, y ya digo, bueno, ya. Ahorita ya lo estoy manejando yo mío, o sea, mis lectores me dicen quiero el libro, yo se los mando por Amazon, ya yo estoy controlando las ventas, Ok, porque sí, también no me apena decirlo, las editores son unas raterillas, No. y ya, ¿no? Entonces prefiero ser más como escritor independiente y manejar yo mi marca, porque ya también estoy haciendo cómic, ya tengo una marca, ya tenemos peluches, tenemos Ok. muñecos, tenemos, ¿cómo se llaman los botoncitos? ¿Fotobotones? Fotobotones, Ajá. ya tenemos muchas cosas, ya es una marca muy compleja, entonces ya, de hecho ahorita estoy en el registro de mi marca en Estados Unidos, estoy por conseguir el copyright americano, Ok. y porque sí mi visión es, más a futuro vender mi proyecto a una casa grande como Productora. HBO, Netflix, sí, claro, es mi objetivo, es que está muy buena la temática. Por ejemplo, yo he leído muchos libros de fantasía, ¿no? Por ejemplo, puedo citar el de Games of Thrones, Ujú, de ujú. Martin Durindin, y sí está chido, ¿no? Pero hay unas cosas que le faltan también, cosillas así. Por ejemplo, el fenómeno que estábamos hablando de lo de Stanley y eso, también hubo una oportunidad para florecer de Rowling con Harry Potter. Ujú. Harry Potter no hubiera pegado en el cine, les voy a decir por qué. Porque en el momento cuando el cine saca a Harry Potter, en ese momento las grandes urbes como Marvel, DC no habían sacado nada nuevo. Y no aplastó esa historia Cierto. que sí, apenas ujú. estaba floreciendo. Pero si hubieran sacado estos, adiós Harry, no hubiera pegado. Cosa que le pasó a Eragon. Es otro escritor español, lo conozco, a Christopher Paloni, escribió Eragon, y en ese momento lanzan una película que fue el de Jinete de Dragón. Y está buena Sí, la sí, historia. la vi, Sí la vi, está sí. buena la historia, no está tan pedorra, sí está chida. No está tan fumada. Pero se aplacó su fenómeno porque DC sacó sus cosas en ese momento y aplastó el fenómeno de Jinete de Dragón. Y ya otra casa productora retoma el proyecto, pero ya el 2 ya no fue lo mismo que la 1, que la película 1. Y ya,
Eragon no floreció. Fíjate que esto que tú Y dices suerte también, es bastante cierto y es bastante real, ¿no? Como también dependemos muchísimo del termómetro Claro. o de cómo vaya llevando la agenda mundial Hollywood, Sí, ¿no? sí. O sea, porque Que ahorita ya no es solo Hollywood, ya empezó Ajá. a competir con China y con Corea y con Japón. claro que sí, pero pues, si se dan cuenta es como ahorita rápidamente, igual y no es comercial, pero es algo que está sucediendo, ¿no? El estreno de la última de Parque Jurásico, ¿no? Su servidor es fan de esa historia, ¿no? Y ver cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando, críticas, pero también es una historia que se ha ido adaptando y ha sabido combinar los medios. Los medios, pero también ha sabido llevarse de la mano con las otras historias que están en apogeo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, rápidamente por eso hago el ejemplo, ¿no? De este dinosaurio mutante todo malo que parece mitad genéticamente, alien. ¿no? Ajá. Sí. Pero cuando lo ves desde un punto de vista más frío, ahí es en donde te das cuenta de que hay un equipo creativo y de publicidad y de marketing bastante bueno que está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos a estas 2 o 3 historias en competencia ahorita. ¿Por qué no en vez de competir contra ellas nos hacemos aliados? ¿Por qué no le pides al director de esta y al director creativo de esta que nos ayuden a crear nuestro personaje malvado en esta? Sí, claro. Entonces ahí haces una alianza, Sí, ¿no? sí. Pero también estás dándote cuenta de cómo está funcionando el mundo y qué es lo que la gente está consumiendo. Exacto, sí. Para no vender, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Para no vender algo a lo tonto, ¿no? O sea, no vas a vender bolis cuando hace frío. Exacto, bueno, hay gente ¿no? que sí lo hace, ¿no? Pero, y vende. y vende. Más cabrón. Pero sí, eso ya es suerte, ¿no? Eso ya es suerte. Otra gran historia que en su momento pues todo el mundo le echó las espaldas fue la de Rocky, ¿no? Con Sylvester Stallone. Es uno de los ejemplos también muy padres. ¿Cuántas productoras le dijeron, no, tú no? Bueno, no es porque el guión fuera malo, simplemente por su capricho de que él quería ser el protagonista como actor, ¿no? Pero mira lo que llegó a hacer, ¿no? Son cosas que desde la filosofía, desde los clásicos, porque hay un continuo devenir muy interesante con el parmenicidio, toda esta cuestión de que si el hombre se hace o el hombre se define, pero también tiene que ver a veces esa tangibilidad de la suerte, ¿eh? Porque mucha gente dice, la suerte no existe, tú creas las cosas a través del esfuerzo, pero no, yo creo que hay veces que sí. Por ejemplo, no vayamos lejos. Yo soy muy fanático y de hecho también en mi literatura de Arrey influye a Papi Lovecraft. Yo soy muy Lovecraftiano, me encanta Lovecraft. Sí. Lovecraft nadie lo quiso de vivo, pobre cabrón, se murió de cáncer solo, su esposa lo dejó. Y mira, después de unos 50 años de muerto, este pobre brother, sus obras, todo el mundo las quiere cotizar, entre ellos Guillermo del Toro, que, quiero hacer locura en las montañas. No manches. Yo creo que todas las historias le pegan al público en el momento indicado, ¿no? Es lo que Pero es a lo que voy, estamos pobres diciendo, ¿no? autores, no disfrutan en vida. Claro. Otro, tú que se ve que te gusta también Tolkien, después de muerto los que están ganando dinero son sus hijos de Christopher Tolkien, que ya está inventando La vida cuentos. es dura. Sí, la vida es caprichosa. Es cruel. Es cabrona. No sé si, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? A mí lo que siempre me ha asombrado es cómo las historias, lo que decíamos, ¿no? Tienen esta capacidad de identificarse con las personas, ¿no? Claro, sí. Ya sea por los gustos, ya sea cómo es que estas se fueron desarrollando, en qué punto se fueron desarrollando. Por ejemplo, a mí me llama bastante la atención esta propuesta que tú nos traes, porque de entrada lo que te decía hace rato, ¿no? Siento que es una historia en la que todos pueden participar, dicho de esa manera. Bueno, te voy a contar aquí otra vez que te interesó esto. Yo, ¿por qué estoy volviendo a Cristo como un superhéroe? Bueno, yo como doy clases, desde la básica hasta la media superior, luego he visto en mis alumnos que les gusta mucho hacer memes de Jesús. Pero les te encanta el meme, y más por un luchador que hay gringo, no sé si lo han visto, que se viste de Cristo y hasta le hace... ya, puros memes, ¿no? Entonces digo, güey, o sea, no es por ser blasfemo ni nada de eso, pero pues ve a Cristo de otra forma, no nada más del gracia. O sea, a lo mejor te vas hacia lo gracioso porque tú como niño o joven, la imposición de la cultura de los grandes, te quieren imponer un Dios que a lo mejor tú no lo quieres ver así, ¿no? Entonces, no lo veas como un Dios, velo mejor como un guerrero, como un héroe nada más. Okay. Por eso yo quise hacer esto del Evangelio Fantasía. Ok. Rápidamente, pequeño saludo a nuestra compañera Diana, que pues, hoy tuvo un compromiso ahí con su pequeño, hoy se graduó, un saludote, le mandamos nuestras felicitaciones a donde quiera que ande por ahí festejando, y pues ya la tendremos con nosotros en la próxima ocasión. Y pues bueno, me gustaría preguntarte cómo ha sido, lo que te decía hace rato, cómo ha sido vender tus historias en físico y cómo ha sido venderlas en digital o online. Porque tu servidor es más fanático del papel,
¿no? Sí, Es sí. más fácil que Está chido me tener puedes un libro. regalar me puedes regalar un libro, mandármelo vía WhatsApp o Ajá, correo sí, electrónico. sí. Y voy a decir, qué padre, gracias, pero va a ser muy difícil que yo lo lea. Sí, claro, yo ¿No? igual también no. Va a ser más fácil que me digas, tenle esto, y tal vez el libro no me guste, tal vez Pero diga, como está en "Ay, no", físico, pero como está físico, es digo, "Ay". práctico. Exactamente. Aparte es práctico. Sí, así es. No, a mí me encanta más lo físico y lamentablemente lo físico es más costoso, más capital, tienes que invertir y eso, pero o sea, al fin y al cabo los libros, pues ahí van tomando su fuercita. Aparte de esta saga, escribo otros libros. Ok. Hay un libro que ese sí me sorprende la venta, se llama Rubí, el encuentro con un sueño. Es una novela juvenil de amor de Facebook y toda esa madre. Ok. Pero ya llegué a las 16,000 ventas. Sí, es un libro que se ha vendido sobre todo bastante aquí en México. Y es el que me ha dado a invertir en la red. Y hasta me ha dado para viajar. Sí, me sorprende el de Rubí. De hecho, en un comentario, en un evento que tuve con Ricardo Arnaiz, el creador de La Leyenda de la Nahuala, vio el libro y le conté lo que ha pasado de la historia. Y él, según lo quiere hacer película, bueno, me comentó, oye, la neta me gustaría hacer un largometraje de Rubí. Esto no, arre, no, de Rubí. Y dije, caray, de Rubí, película. Yo ni siquiera lo pensé o lo imaginé. Como esa típica de los músicos, de la canción que yo decía, esto la llevo de relleno, fue la que pegó. Algo así. Y le dio el éxito y todo. Algo así, y Rubí, sinceramente, pero fíjate lo que tiene Rubí, lo que tú estás diciendo, una conexión con los jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy en día todos se enamoran por internet, cabrón. Ves que hay un chorro de plataformas que, ¿cómo se llaman esas plataformas? Yo nunca uso eso, pero... Mira, están las de... Bueno, están un chorro de plataformas, ya ni sé, que hasta el propio Facebook ya te está diciendo, o Facebook Love, ¿no? De tus citas ciegas y lo que tú quieras, ¿no? Tinder, creo que hay otra, ¿no? Y ya me dice, los jóvenes me dicen, es que profe, generalmente son mis alumnos los que les gusta este libro. Si es que la neta está muy chido porque, una, te identificas, lo que estás diciendo, la identificación. Dos, te genera morbo. Y el morbo vende bastante. ¿Cuál es el morbo? ¿Cómo terminaron las cosas porque la historia es mía. Yo me enamoré de una persona de internet, de Canadá. Me iba a casar con ella y ya no se dio. Entonces, ¿cómo termina la historia? Te deja esa expectativa. Y más que nada, amores virtuales. Fíjate que algo que me gustaría preguntarte y tiene que ver con esto que nos acabas de comentar, pero también tiene que ver con la universo. Con el universo. ¿Hay alguna historia de amor dentro de... del universo? Sí, curiosidad, mera curiosidad. Casi no le quise meter esa onda. Me gusta más meter la guerra. A mí me permea mucho la guerra. De hecho, cuando tuve la oportunidad de viajar a Grecia, estuve en donde murió Leónidas. Ok. Y hay un monumento escrito en todas las lenguas antiguas del mundo donde dicen, aquí cayeron hombres libres, como lo dice la película real. Uh-huh. Y me encanta eso, ¿no? La guerra de cuerpo a cuerpo. Hoy en día ya son choterías de, ¡ay, mando la bombita! ¡Tin, botón, tin! No manchen, pelense como hombres, no bombitas, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho la guerra antigua, ¿no? Y eso es lo que forja a los hombres, la batalla cuerpo a cuerpo. Entonces, sí hay un romance, sobre todo el romance muy fuerte que metí, ya no tiene nada que ver con Rubí ni nada de esas cosas personales mías, no. De repente me fluyó, ¿sabes por qué? Ahí en el libro ese que tienes ahí al lado, ahí meto yo el romance de un personaje que es, como tú dices, el personaje tonto, débil, se llama Melías. Uh-huh. Y la neta está bien chido porque es un hombre que nunca agarró una espada, pendejo para el combate, ¿no? Así, para pronto, como lo dice el Guillermo del Toro, es bien grosero, ¿no? Ajá. Tapatense, pero ya está chido, ¿no? Entonces, igual, así mi personaje ahí lo mezclo porque la aventura es primero de 3 hombres, Okay. que es Peder, es en el libro 1, Peder representa a Jesús, Suder, que es su mejor amigo del papá de Peder, pero si no es su papá, es un padrastro que adopta al niño. Pero bueno, lo tienen que le está muy chido. Y Melías se une a esa aventura. Ellos inician un viaje porque cuando muere el padrastro de Peder dice, oye, yo no creía que yo siempre creí que Barden era mi padre y me dejó un diario donde descubro que yo no soy su hijo. Entonces le genera duda de su género, de quién es él, y en el diario que le deja a su papá fallecido le dice, si quieres encontrar la respuesta, ve al Magistrot. El Magistrot es un bosque encantado donde están la magia blanca. Por eso Magistrot de latín viene de magia transferida, Magistrot. Entonces este cuate se inicia un viaje para encontrar su identidad de quién es él. Si un hombre, un elfo, ¿qué es él? Porque es un huérfano. Entonces a través de la historia se van sumando más historias. Por eso está muy padre. Y en el libro donde tienes ahí,
se separan los amigos porque ya empieza a agitarse la Segunda Guerra Mundial. Ok. Porque hay una guerra mundial ahí también. Ok, Y hago alusión a Hiroshima y Nagasaki porque también en ese libro se avienta la bomba nuclear, pero no es una bomba, es un hechizo nuclear. Ok. No, está muy loca, la historia está muy loca. Entonces, Melías lo Ujú. adoptan en el Avalón. No sé si a ustedes les gusta la literatura épica europea. El Sí, sí, Avalón sí, es el ya- mundo ya donde, recordé. donde, Ajá. donde lo podía El rey cerrar- Arturo. el rey Arturo. Ajá, ajá. Mira, si le sabes, muchachón. Sí. Entonces ahí Sí. una Uldra, si sabes que es una Uldra, es una guerrera también, como las Amazonas, pero Ujú. europeas. Una Uldra es muy fuerte y tiene que defender a su país del Avalón. Y ya se le ve al imperio del Dorconiano a destruir el Avalón. Y entonces, ahí está bien padre porque se defienden estas dos parejas por el amor. Y entonces el pinche Melías se agarra los huevos y dice, yo voy a luchar por salvar a mi chava, que ya la raptaron estos culeros, los dorconianos. Es Sí. que tú hiciste un dorconiano. Y entonces se avienta y se muere en el intento porque él nunca sabía. Y ahí yo narro en esa crónica como un hombre que nunca supo defenderse en la guerra se aventó por ir en busca del amor, por defenderlo. Y al cobarde el amor lo vuelve héroe. Como Fíjate lo dice que- Platón. Ahí retomo el amor platónico. Como al cobarde, por tanto amor, lo hace valiente. Y ahí viene. No, neta, lo tienen que leer, está muy padre. Fíjate que así rápidamente, cuando dices guerra, algo, yo creo que una historia que siempre está alrededor de la guerra, y yo creo que alguna gran película o algún gran libro que haga mención sobre algún evento bélico, Sí. en algún momento Con tiene amor. que mencionar el Sí, tema del claro. amor, ¿no? Sí, sí, Por ejemplo, hablando de agenda hollywoodense, por ejemplo, Pearl Harbor, ¿no? Ah, sí, ahí se ve O sea, en la película es un buen retrato de la batalla. de la batalla, pero no debe faltar el ingrediente crucial, Sí, a ¿no? huevo. Y la tragedia también. La traición, Ay, eso, ajá. por ejemplo. De hecho, en este libro que dice Derry Reyes, también ya me estoy recordando, sí le metí amor, pero clichero, como tú dices, hollywoodense, pero aquí también hago alusión, porque todos mis libros tienen que ver con la historia, ¿eh? Yo no escribí Sí. cosas vacías. Aquí hago alusión al amorío que tuvo Cleopatra con Marco Antonio. Porque aquí viene Drapata. Drapata hace alusión a Drapata es una elfa oscura. Ok, ok, Ajá, ok. y traiciona al dios maligno, al más poderoso, por irse con el rey mago, que es el rey malo. Fíjate que algo que así como tú lo cuentas, yo siento que tu historia tiene personajes que son fácilmente identificables con personajes de la historia Sí, real del sí, mundo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahorita como le dices Cleopatra y Ay. algunos otros personajes más. Entonces, cuando, muchas ocasiones, fíjate que se me acaba de ocurrir el comentario, cuando manejas algunas historias a modo de parodia y le das oportunidad al público de, pues, a lo mejor configurar determinados elementos del personaje, es en donde empiezas a encontrar pues más conexión Más con magia. él, más magia, Sí. exactamente. dicho De hecho, esa manera. aquí en este libro hay mucha magia porque también hago la mención del amorío que quería María Magdalena con Cristo. De hecho, también la elfa, que se llama Magdala, se enamora de Peder, pero ya llega un momento en que el propio Peder le dice, también te amo. Voy a decir una cosa. Yo creo que aquí en México es como cuando te están contando el chisme con el nombre de otra persona, Ah. ¿no? Entonces es así, a ver, ¿cómo así lo conozco? Ya sé que me estás mintiendo y es otra persona, y es la que ¿Quién es? es la vecina del 5, ¿no? Pero Ah, ya. cámbiale el nombre y la colonia, no pasa nada. Siento eso y eso genera Ah, lo que tú dices, morbo, ¿no? O sea, un atractivo, una historia bastante bien construida. Y no, y de hecho la humanidad es muy morbosa, que se ha querido investigar muy bien si Jesús tuvo descendencia, porque se dice que están sus hijos regados en Francia, el ADN perdido de Cristo. Ujú. Hay muchas cosas muy padres, y hago esa alusión porque también hice mucha investigación metodológica a mi personaje central, que es Jesús, desde la cuestión antropológica, no teológica, hice mucha investigación y sí hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? De hecho, una de las escritoras e investigadoras muy permeadas de la investigación de Cristo se llama Licket Becket, que escribió La verdadera historia de Jesús, pues también hace hasta alusión que inclusive Cristo era gay, ¿no? Que tenía relaciones íntimas con los apóstoles. Bueno, son simples propuestas y teorías que no están fundamentadas en su totalidad. Entonces, yo quise investigar de lleno todos mis personajes porque no solo Cristo me llama, también tuve que investigar mucho de Alejandro Magno, porque a mí Alejandro Magno me permea mucho, ¿no? Mucha gente también dicen que era gay, que homosexual, pero recuerden que la época de ese momento no era una homosexualidad como hoy en día, era un amor diferente. Los antiguos griegos, para empezar, sí eran muy machistas, a la mujer no la veían por igual, ¿eh? De hecho, están los escritos del propio Platón, por eso Platón defendía los derechos de la mujer, porque decían, oye, la mujer no nada más es para parir hijos y ya, vete por allá, porque decían los griegos, la mujer no sirve ni para la guerra ni para la espada.
me sirve más un caballo que una mujer, así decían, el propio Leónidas Sí, lo ya lo había dijo. escuchado en algún lado. Y es verdad, entonces por eso se enamoraban de los iguales, no es que fueran jotos, se enamoraban de una cuestión de la fuerza, dicen, no, este güey, ¿no? Entonces, Admirable. exacto, entonces Alejandro Magno era así, y recordemos que él llegó a conquistar el mundo a los 30 años, el mundo en ese momento, y de hecho si no lo hubieran matado en Babilonia, hubiera llegado hasta Arabia. Mira, fíjate que esto que acabas de decir se me hace un punto clave y lo tenemos que mencionar. De la misma forma que en su momento la guerra formó grandes grupos y clanes y naciones, y todos los hombres en algún momento llegaron a ver la guerra como algo aspiracional, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la película de 300 es un ejemplo sí. perfecto Fue de esto que clave. estoy diciendo. Y cómo la sociedad va evolucionando y como sociedad necesitamos un canal para poder sentirnos aceptados, queridos, recibidos, Sí. ¿no? Muchas ocasiones, en esta época moderna, hemos suplantado la guerra con el deporte, ¿no? Ajá, sí, Hemos sí, generado bandos, hemos generado pasión, Sí, por hemos eso está el generado fútbol, porras, porque exactamente. de hecho, bueno, rápido, como comentarios que se ve que les apasiona a tu amigo acá, Sí, y es que yo no puedo callarme también por la investigación. De hecho, los coliseos, por ejemplo, el Coliseo romano que fue hecho por Marco Tito, se hizo para, tú dices, para las plebes, ellos les encantaban ver la sangre ahí, por eso ahí se estudió con los toros, con las corridas, y ya como ahorita está muy a apogeo del derecho del animal y no maltrato, por eso se hizo el fútbol, porque el fútbol por eso se celebra en un estadio, porque también se concentra esa euforia, pero no desde la sangre, sino del fanatismo de los opuestos, de todo, ¿Tú crees? la liberación de energía. Vamos. ¿Tú crees que dentro de tus historias, con los diversos bandos, de los diferentes conflictos e historias que relatas, en algún momento el lector se siente identificado, como dice, así como con Harry Potter? Porque fíjate que algo que estamos sacando aquí, ciertas cosillas que se me hacen bastante interesantes, uno de los elementos que a mi parecer fue clave en el éxito de la historia de Harry Potter fue el chance de poder escoger un bando, con cuál te identificabas sí, más, también. ¿no? Y más que nada también por casas, ¿no? la magia, ¿no? Y los chavitos que se sienten identificados con el maguito, ¿no? Está muy interesante. La historia tiene su calidad, sobre todo por la escritora, porque ves que 12 veces la denegaron 12 editoriales, no la querían, o sea, le sufrió, o sea, esta escritora la sufrió. Sí, lo sé. Y quizás esa pasión la llevó al éxito, porque a veces pareciera ser como lo dijo Guillermo del Toro en una de sus marcas claras, ¿no? Él también le sufrió para llegar a donde es Guillermo del Toro, ¿eh? Entonces dice que a veces el triunfo se paga con el sufrimiento. Y lo ves también con George Lucas, Star Wars, brother, ese cuate hasta se endeudó con el banco para hacer la primera película y mira lo que llegó a hacer. No, sí, claro que sí. Te digo, bueno, yo encuentro bastantes, yo encuentro ofertas, al menos a tu seguro servidor, que le encanta siempre estar en el tema de sí, como tal, de filosofar respecto a diferentes aspectos de la historia, luego no hablando solo. Si algún día la gente me ve en la calle, no se pregunten por qué es. No, pero es en serio, ¿no? Muchas ocasiones el sentarte a analizar el porqué de diferentes ángulos, pues obviamente es lo que te enriquece, lo que te llena, lo que te hace sentir, pues basta decirlo, porque no vivo, ¿no? Sí. A veces el encontrarte con historias como esta que te retan un poco a hacer el ejercicio de memoria de decir, este personaje a quién se parece, ¿no? El escoger un bando dentro de esa historia, por ejemplo, algo que yo iba a mencionar rápidamente en el tema de Harry Potter, yo creo que el éxito radica porque también gira alrededor del deporte, ¿no? El famoso torneo de... sí, de los maguitos. Sí, que uno el torneo de los magos. Y dentro de ese torneo de los magos hay diferentes actividades, pero todo radica en competencia. Un color compitiendo con otro color. Claro. ¿No? Entonces, una casa compitiendo con otra, una escuela compitiendo... O sea, la competencia, la naturalidad, o vamos a decirlo así, el cómo de forma natural el hombre también se siente atraído a ser competitivo, ¿no? Y otra cosa muy importante que estás mencionando, aquí en Arrey, yo no quise hacer, y eso sí fue una falla que hizo muy fuerte de Tolkien. Pareciera ser que hay más lealtad en la maldad, güey. Sauron, todos eran más... ¿Sí o no? Y los buenos eran más traidores. ¿No? Sí. No, aquí en Arrey sí no. Dije, no, el malo sí va a ser culero, se va a traicionar. Por eso aquí yo pongo a mis antagonistas que uno se traiciona, el otro lo mata. Y hay un chorro de lucha de poder por el poder absoluto. Y que lo controla es lo que nos controla ahorita nosotros como humanidad. He estado viendo muchos comentarios que dicen, se va a hacer la tercera guerra mundial. Yo no lo creo. Porque aquí el equilibrio de nuestra paz ni es la política,
ni es el bando económico, es el miedo. Saben muy bien que con una bombita vamos a chingar a su madre todos. Entonces, y lo dijo Marqués de Sade mejor, más bellamente que yo, el control absoluto de una sociedad es el miedo. Y también lo dijo George Bataille. El miedo a todos nos regulariza, nos estandea. Y ahí yo lo veo ahí en Arrey. Yo a mis grupos antagónicos o a los malos, no los gobierna ni la lealtad, y eso es el miedo. Por ejemplo, el Marvas, que es el más chingón, lo quieren sondear y lo quieren chingar y dicen, recuerden que yo soy el león que lucha contra el león de luz. Yo soy el león hacia el Marvas en la demología, porque también meto demología. Es el demonio más impulsivo, es el que tiene el orden de llevar a la Hades, al Infernum, porque infierno, ¿sabes qué significa en latín? Dentro de. Eso es infernum, dentro de. Ok. Entonces el Marvas es el que tiene la alusión de poder despertar este internum, liberarlo. Entonces es muy muy padre como el mal se antepone también, porque realmente, como lo dice Nietzsche, es más allá del bien y del mal. No hay un bien y no hay un mal. Y que fíjate que curiosamente es un recurso literario bastante No, usado. sí, te digo, está ahí. Y siempre, no lo sé, yo creo que la Guerra de las Galaxias, Sí, no sé, sí, todos sí, tienen esa... con esa- el George Vader, ¿no? Pero me refiero El Darth Vader. ¿cómo se llama? A la historia del bien contra el mal. Yo siempre siento Pues sí, que claro. es... Y más que nada, más que sea una lucha del bien con el mal, yo así lo veo en mi saga, es realmente una lucha de poder. Porque también hasta mete un poquito de filosofía de Michel Foucault. Ok. En cómo está la radicalidad del poder, cómo se lucha, cómo se ejerce el poder. Ahí también viene ahí. Y de hecho se ve muy, muy aludido ese ejercer poder con los dorconianos, cómo los controla la magia negra, ¿no? Y eso de que al mexicano no le gustan las historias de corrupción y... No. No, ¿cómo crees? Por eso la ley de Herodes no se volvió lo que es. Sí. Así es. Oye, mira, la verdad es una propuesta bastante buena. Sí, Fíjate está que chila. te digo que a mí lo que me llama bastante la atención es esta mezcla Sí, entre de tantas cosas. el tema de lo religioso, Oh, sí. visto el punto de vista filosófico y acompañado también de la historia. Vamos, la historia del mundo a través de los diferentes conflictos bélicos que ha habido. Las guerras. Y todo lo que involucra fíjate que algo que me llama bastante la atención, y yo creo que con esto pues, vamos a ir terminando, rápidamente vamos a mencionar el tema que va a continuación, nos Sí, tomaremos claro. un par de minutos. Yo creo que en muchas ocasiones la lucha del bien contra el mal pues, está llena de matices, y cuando profundizas un poco y empiezas a ver el qué onda con los malos y por qué son malos, y qué onda con los buenos y por qué son buenos, es cuando dices, ay güey, como que esto no cuadra, ¿no? Y es en donde la historia en verdad empieza a generarte esa expectativa y te empieza a jalar, dicho de esa manera, ¿no? Así, bueno, ¿por qué el malo, si en verdad no quiere ser malo, se vuelve bueno, ¿no? Bueno, es dentro de un ejemplo que estoy poniendo rápidamente, de hecho, ¿no? ahí en la saga hay malos que de eso se maten al otro clan, al bueno, y hay buenos que se van al mal, ¿no? Y es muy loable. De hecho, puedo rápido citar a dos autores que hablan sobre el estudio del bien y del mal. Uno es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe. Ujú. Lamentablemente el príncipe no puede ser ni piadoso ni bueno, porque a veces quien es muy bondadoso, la gente lo ve como un pendejo, ¿no? A veces tienes que ser tirano cuando se necesita, y eso lo vio bellamente Hitler, ¿no? De ahí se agarró para ser el Führer. Entonces, el fanatismo también. Es algo muy interesante. Por eso lo dijo también otra vez Nietzsche, ¿no? Que estudiar al hombre es volverse loco. Porque no encuentras una linealidad en el hombre. El hombre es muy inlineable, ¿no? Por eso hay tantas ciencias o sucencias que tratan como entender al hombre, ¿no? Yo digo que la naturaleza no tiene códigos. Exacto, y otra cosa, ¿no? Volviendo a la ilusión del bien y del mal, ese es el otro autor que quería citar, es Jacobo Rousseau, ¿no? En el que dice que el hombre, pues para él sí es bueno y la sociedad lo corrompe. Pues pareciera ser que sí, ¿no? Que también es muy debatible con la teoría de Freud, ¿no? Freud dice, ni madres, los niños son malos por naturaleza. Y quién sabe, yo sí he visto, bueno, tú tienes una hijita, no sé cómo la has estudiado, pero yo sí he visto niños de 3, 4 años, que sobre todo acá en el Zócalo, que va y la cocola y la quieren desnucar, ¿no? Muchos dicen, no es por maldad, lo quieren hacer como descubrir. Ay, sí, no manches, descubrir es destruir. Pues no sé, ¿no? Sí, ese es el... Entonces es muy debatible si el bien ya viene inserto en el humano, o qué onda, que lo detona, ¿no? O la inversa, ¿no? O la inversa, no El sé. el mal O la está perversión. en la inversa, ¿no? No, fíjate El mal que está implementado en el rápidamente, ser humano, ¿no? rápidamente,
Ay, cabrón, es que ya vamos a empezar a platicar. No, pero dale. Pero pues sí, ¿no? Viene impreso en el hombre. El hombre trae la maldad como tal. Pues Al yo lo revés, siento que yo creo sí. que la inversa, la sociedad te va haciendo que veas que hay un polo opuesto. También. Porque, Es decir, la pues, sociedad siempre nos influye desde la Es cultura. es el que te va metiendo, No, te y va fíjate- torreteando hacia lo que tienes que hacer, que es bueno, que es malo. O sea, y como dices, un niño puede, sin querer, no, él lo vemos así, ¿no? Sí, que lo quiere Tiene el disfrutar. deseo, más bien es el deseo, o la curiosidad de como dices. hacerlo. Ya como Ah, adulto también no lo ves entiende, mal. ¿no? Y el niño a lo mejor no lo entiende que es malo. Es ¿no? que puede Fíjate ocasionar que- alguna... Fíjate que... Y, Una esto- desgracia. y este comentario tiene Ay, ay, muchísimo que ver. ¡Ay! Un malo. Es el espíritu de Freud que dicen, el hombre es malo. Por eso dije... Fíjate que rápidamente lo que tiene que ver con el siguiente Esa tema, posibilidad. un saludo a nuestra compañera Diana y a nuestro compañero Sergio, que no pudieron, uno por agenda, el otro por un imprevisto, no nos pudieron acompañar el día de hoy. Y nuestro tema, que siempre regularmente tenemos dos temas, un invitado en esta ocasión y otro tema también como de interés general. En esta ocasión íbamos a hablar sobre la autoestima y Ya su se papel siguieron en la las- actualidad. las vamos a- Y curiosamente lo que acabamos de platicar respecto a cómo giran el mundo dentro de tus historias, habla mucho sobre pues, grandes imperios, lo cual implica grandes organizaciones y lo cual implica personas, ya sea líderes y personas con un séquito que pues, están, vamos a decirlo así, persiguiendo una misma idea, ¿no? Dicho de esa manera. Oh, sí. ¿Y por qué llegamos a hacer eso, no? ¿Por qué nosotros llegamos vamos a decirlo de esta manera, a cambiar determinados aspectos de nuestra vida personal, incluso de nuestra apariencia, hasta incluso de nuestras ideas, para poder sentirnos aceptados en determinados grupos? ¿Por qué? Pues porque si no nos sentimos mal, ¿no? Porque si no nos sentimos solos, porque si no nos sentimos rechazados, o porque si no, simple y sencillamente no nos cae chamba. Y se los dice su servidor que yo fui de los más renuentes a usar WhatsApp durante muchos años, no, y es en serio. Yo, rápidamente una anécdota, yo sí fui como de los últimos en decir, bueno, ya me compro un celular de estos y me meto a WhatsApp, porque estaba perdiendo bastante trabajo. Pero mucho de eso radica en el que, pues, desafortunadamente, tenemos que ser parte de un Sí, ente claro. social enorme, el cual nos pueda dotar de privilegios, como lo puede ser el socializar, no sé, algunos otros como determinados gustos, como actividades, ¿no? Salir con amigos, pareja, etc., ¿no? Pero, pues bueno, la gran pregunta aquí es, ¿y qué tan importante es que nosotros nos sintamos bien para poder coexistir o convivir con los demás, ¿no? Pues No sé, mira, ¿tú qué opinas? sí, de hecho puedo rápido responder con dos autores. El Ok. primero, es que yo soy muy de citar, porque Sí, no, adelante, como claro, filósofo perfecto. tengo que citar mis... Información. Y no es nada más así como la chaquetera, ¿no? Apoyémonos en gigantes. Exacto, Aristóteles lo dice en la Ética Nicomaco, ¿no? El hombre es un animal politicón, es decir, que no puede existir sin la sociedad. Somos coherentes, a huevo el ser humano tiene que estar suscrito en la polis, que la polis es el conjunto griego, la sociedad, ¿no? Ok. Entonces, sin la polis o el Estado, ya un término más moderno, no puede ser nada el hombre. Pero también ya vendría otro autor a decir, ni madres, también puedes vivir tú en soledad y hasta disfrutas más deshacerte de la sociedad, pero sí necesitas estar loco. Y ese lo dijo Edgar Allan Poe, ¿no? Que claro, ese güey la pudo sobretratar su realidad en la peda, porque Sí. era repedote. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, él se deshizo de la sociedad, se encerró, pero al fin y al cabo en ese aislamiento se murió. Entonces, pues no puedes salirte del contexto de la sociedad porque te mueres, te eliminas, te autoeliminas tú. O necesitas ser como un Diógenes Laercio igual, ¿no? Un cínico que te burlas de todo, no necesitas el capital, porque el capitalismo se ve suscrito desde siempre, ¿no? La necesidad de la bien material, ¿no? Y eso alucía a Diógenes Laercio, el perro cínico de Grecia, váyanse a la chingada, y vivía como el Chavo del Ocho en un barril. Entonces, pues yo creo que sin el ser humano no puede ser sustentable si es solo. No, nos morimos. La verdad, necesitamos de la humanidad, de la sociedad. Y lo veo tan solo con los cosplay, volviendo a este producto. Ok. Un cosplay, si no es alabado por la gente, no es nada. O sea, la gente misma te da el percance de ser alguien. Si no tienes seguidores, no eres nadie. Desde la vista del cosplay, ¿no? Ahora, haciendo alusión a los guerreros o a los reyes que estabas mencionando, es diferente. Por ejemplo, en el libro ya para concluir, del Tiempo de Reyes, que es el último de mi saga, hago alusión también a un gran rey que investigué de él, y es Hannibal el cartaginés. Aníbal. No manches, este cabrón, pues lo siguieron los cartagineses porque era la única solución a Roma. Porque Roma era un imperio ojete
que no tienen la idea de cómo los romanos conquistaban y deshojaban a las mujeres, a los niños los mataban. Eran muy crueles los romanos. Entonces Aníbal ya estaba harto de esta rivalidad de estas dos potencias antiguas, Cartago contra Roma, y estuvo un pelo de nada de liquidar a Roma, Aníbal, pero la cagó Aníbal porque hizo una desviación hacia Cannes, y en Cannes destruyó también a Cicerón. No recuerdo el Cicerón, el tipo que llevaba lo derrotó, pero lo único que hizo mal fue dejar a su hermano Asdrúbal, y ahí donde los romanos fueron cobardes, porque agarran a Asdrúbal, a su hermano, y le hacen chantaje a este güey y lo presionan para que se regrese a Cartago, y por haberse regresado a su país dejó Roma, que ya estaba, y Roma, la capital, que ya hubiera sido tomada por este cartaginés, pero por esa mala estrategia de preferir más a la familia que a su país. Por eso Roma pudo ganar esa mamada. Pero hubiera sido diferente la historia, porque si Aníbal hubiera destruido a los romanos, se hubiera contado la historia de Occidente de otra forma. Porque los romanos es la cúspide de nuestra cultura. Hasta la fecha, los que estudian derecho se ligan por el código romano, el derecho romano. Pero si hubieran sido destruidos por este africano de Hannibal, quién sabe cómo la historia hubiera sido ahorita. A lo mejor no hubiera existido Napoleón, a lo mejor no hubiera existido Hitler, porque hubiera sido otro cambio. Es que, como le dice el efecto mariposa, de una cosa detona en otra cosa. Y fíjate que exactamente ese comentario que acabas de hacer me parece bastante adecuado para rápidamente poner en la mesa, tal y como lo dice el tema, como lo tenemos escrito aquí en la descripción, ¿qué onda con la autoestima y su papel en la actualidad? Y cuando digo actualidad, me refiero en específico a la era digital, sí, en específico a las redes sociales, y cómo estas han tenido una gran influencia en la gente. Han tenido, vamos a decirlo de esta manera, su efecto mariposa en la gente, ¿no? Porque una fotografía ha comprobado a través de determinadas plataformas que puede sacarte de pobre. Oh, sí, como el chavo el negrito que se hizo millonario haciendo esto, ¿no? Ajá, exactamente. O hundirte en lo más recóndito de donde sea, ¿no? Porque es la realidad. Pero fíjate que yo le digo a mis alumnos que hoy estamos en la época del meme. Puta, es más rápido hacer un meme y que ya llegue a los 10, no sé cuántas vistas y likes y lo que tú quieras, que cuando se sube a la plataforma algo serio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita vi que el conflicto de Israel con esto que estaba ahí, Irán y la cosa así, había miles de memes, la gente ahí echando ya memes de las bombas, de todo lo que pasaba, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es ya la sociedad hoy en día que se burla de todo? Pero ya cuando fuera realmente un holocausto ya nuclear y que nos afectara, todas veces siguen con sus chingados memes. Pero fíjate que es que eso es muy de un proceso igual del cerebro, ¿no? O sea, el que ya estemos tan viendo las cosas tan rápido es porque necesitamos algo que ya esté casi digerido. También. O sea, muy fácil sí, eso sí. De entender. No hay necesidad, por ejemplo, acabas de hablar del libro, ¿no? Todo lo que yo lo hablo en mi caso, todo lo que yo ya me despegué, por ejemplo, tengo años de conocerlo, al buen Gus, y cuando empezó en el rollo, y platicaba, y me platicaba, y todavía yo andaba en la entonación, pues bien que agarraba el pinche hilo, ¿no? Todo. Ahorita que lo vuelvo a ver después de un tiempo y me vuelvo a platicar de lo nuevo y de todo lo que está haciendo, o sea, sí me he quedado, ¿cómo se dice? Abrumado. Pues muy pasmado. Muy austero, por decirlo de esa manera, ¿no? Pues tiene mucho tiempo que no me siento a estar leyendo como debería, ¿no? Con una constancia. Entonces ahorita ya desde ahí empiezas a sentirte, eso con lo que decían hace rato, aislado de una forma, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a decir, güey, ¿qué tiempo he perdido en ciertas cosas, ¿no? A lo mejor algunas las entiendes, pero no te adaptas tanto. Sí. Lo mismo está pasando con las redes sociales. Sí. Si tú no te adaptas a las mamadas que ponen ahí, o sea que, ay, no mames, sí, todo el mundo, oye, güey, ya te reíste de esa mamada, mira. Sí. O sea, dices, me aíslo, me hago a un lado, ¿qué pedo? ¿Tú qué Entonces tan... tienes que ir engranando, aunque no te debe de afectar al final. ¿Tú qué tanto crees que... ¿Tú qué tanto crees que esto nos afecte como sociedad? Uno, las redes sociales. Esa me gustaría, si pudieras contestármela de manera breve. ¿Qué tanto crees que las redes sociales han tenido efectos negativos en la sociedad? Pues mira, te la voy a contestar bien rápido y es aludiendo a la frase típica también de Albert Einstein.
Cuando la tecnología sobrepase a la humanidad, tendremos la generación de los imbéciles. Ya, Ok. ya está esa generación. Ouch. Y lo dijo Albert Einstein, ¿eh? No lo dije yo. No. Ahora, ya que nos acabas de comentar esto, me gustaría preguntarte, por ejemplo, para ti, ¿qué tan importante crees que para la gente de nuestra era, porque hay que dejar en claro algo, nosotros nos encontramos en una brecha Sí, en la los que 90, tenemos 80. en la que tenemos ese contacto con la gente que ya anda en los 20s, veintitantos, que es muy hábil en la tecnología y que Sí, que nacieron nació con el celular en la exactamente, que mano. nacieron con la tecnología. Y nos encontramos conviviendo con ellos, nosotros, que no somos, tal vez sí llegamos a ser hábiles con la tecnología, pero que no la adoptamos de forma natural, ¿no? Que sí llegamos a rememorar o recordar los viejos formatos, ¿no? El cassette, el CD. Oh, sí, o demás, el ¿no? casecito con los chavos Exactamente, ándale. del Nintendo. A lo El que- Nintendo. A lo que voy con esto, o sea, esta brecha en la que nos encontramos dos generaciones relativamente completamente distintas conviviendo, ¿crees que haya como vamos a decirlo así, como una lucha, una pelea por ver quién es mejor, quién llama más la atención, quién resulta ser el más visto, si lo quieres ver ya en el lenguaje de... ¿Por qué pregunto esto? Porque, pues, de cierta forma ha cambiado un poco la mecánica, ¿no? De socialización. Hoy en día, para poder figurar entre la masa o entre las masas, te tienen que respaldar números dentro de determinadas plataformas. Antes no era así. Antes resaltabas por la intelectualidad, por la formalidad, por la belleza, incluso si tú quieres, por las capacidades físicas, Por el talento. por el talento como tal, ¿no? ¿Tú crees que eso ha tenido una incidencia en la forma en la cómo nos comportamos y lo que buscamos? Pues fíjate que sí nos ha afectado bastante. Yo sí lo veo así, lo juicio rápido y prácticamente se ve, ¿no? Lo veo con mis alumnos. La mayoría me dicen, no, yo quiero ya no quiero estudiar, quiero ser mejor TikToker. Porque ya dicen que se pueden hacer millonarios nada más parándose ahí haciendo estupideces. Y dices, bueno, pues está chido, ¿no? Pero lamentablemente a veces, también, como lo dijo Cicerón, ¿no? Y hago alusión a un bellísimo genio de la literatura y de la filosofía, y era un hombre estoico en Roma, a Marco Aurelio, el creador del estoicismo en Roma, ¿no? ¿Qué fama más tú quieres generar? ¿De ser un payaso, un estúpido, o de ser un hombre que merece ser aplaudido? Porque la fama mala la tenemos rápido. No quiero indicar nombres. Yo nunca he dicho lo contrario. Pero lo voy a hacer el ejemplo porque es necesario. Soy filósofo y tengo que hablar ante la verdad, ¿no? Decía Sócrates, por eso lo mataron, ¿no? Dándole la epicura, el veneno, ¿no? ¿Cómo la picusa? Bueno, el veneno, ya se me fue el nombre. Sicura. La sicura, ajá, Cicuta, la cicuta, cicuta, exacto. ajá. Pero es que no puedes contradecir la verdad. La verdad es tangible y ahí está, güey. Se manifiesta y no la puedes cuestionar, ahí está. Y es evidente. Y por ejemplo, una mala fama que tenemos de un poblano aquí, pues es Leonel Estrada, ¿no? El pelón del centro. Sí, todo el mundo habla de él, pero es una fama que se burlan de él. Él no lo ve así, pero la gente se burla. Yo he visto comentarios cuando suben de entrevistas de él y un montón de pobre pendejo, bla, bla. Y dices, qué feo tener una fama así. Yo no la quisiera. Sinceramente, yo preferiría que ni hablen de mí, aventándome mierda, a mejor que sí digan, pues el güey sí conoce, sí sabe, se ha pulido en lo que sabe, y no será un genio, pero le ha costado. Como, tiene- por ejemplo, ¿quién habla mal de Sylvester Stallone? No mames, es un güey que sí merece ser respetado. Sufrió cuántas condiciones, hasta vendió al perro, cabrón. Ah, sí. ¿No? Sí, tiene una... Otro que también sufrió mucho para llegar a lo que es Schwarzenegger. Que no cualquier hijo de vecina tiene ese cuerpo, cabrón. O sea, gente así, es una fama que dices, no cualquiera la consigue. Pero una fama... o como los influencers. Pero es otra generación. Que a lo mejor lo ve aplaudible eso. La pendejez. Ay, es un gran chingón. Pues o el negrito ese, ¿no? es que de verdad, se me hace ilógico. ¿Cómo te puedes hacer millonario con eso? Se me hace- Fíjate que acabas de poner algo que me resulta Pues es bastante que interesante, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? Cabrón. Sí, O sea, ¿a qué costo quieres fama? Eso es lo que voy. ¿No? ¿A qué costo quieres fama? Y la gran pregunta, y eso a mí no sé, de unos meses para acá lo he visto demasiado. Yo creo que todos sabemos que ha habido pues, temas bastante duros en el tema de toda la banda que está en el tema de ser TikToker y demás, ¿no? Sí. No, que ha habido pues por ahí cosas que no han sido tan agradables en los últimos meses. Pero yo me pregunto, ¿en verdad vale la pena
exponer tu integridad, y cuando me refiero a tu integridad no me refiero a casos violentos, me refiero a tu integridad Sí, sí, sí. O personal, tu privacidad también. personal y tu privacidad, porque algo que por ejemplo yo siempre he pensado de este ejercicio tan maravilloso que es estar a través de un medio de comunicación digital es en qué momento dejas tu vida personal También, aquí para estar ahí. para poder generar atención, ¿no? O sea, ¿cuándo entiendes que ese límite no se debe cruzar? Y otra cosa que no lo estamos metiendo a la mesa, hablando de las Ujú, plataformas. Entonces, toda la gente hace esas cosas, hasta inclusive el OnlyFans, la putería, porque pagan. Pero si no pagaran, no lo harían. Seamos sinceros, porque si no hubiera varo que no diera ni el YouTube, ni el TikTok, ni hay otra plataforma que está compitiendo que es China con la del TikTok, ¿cómo se llama esta? Snapchat. Esa y hay otra, ya se me fue la onda, se me fue el nombre, la tengo yo esa aplicación porque sí suben buen contenido. No, pero ahí suben más ciencia. Ok. Pero ya la empezaron a desmadrar igual, a desmadrar como todo. igual, sí, porque esa es China, y ves que los chinos suben más contenido más intelectual que pendejez. Ujú. Pero es que hasta lo dijo su presidente, no quiero pendejadas, que ya la están contaminando, pero bueno, ahí tengo la plataforma, se me fue el nombre, pero bueno, yo digo que si no pagaran, no lo harían. No. Sinceramente no lo harían. Por ejemplo, yo tengo, no voy a decir nombres, pero tengo mis alumnas que yo sí las he cuestionado y digo, a ver, ¿por qué hacen esas? Madre del OnlyFans, es putería. No, profe, no es putería. ¿Cómo no? De que están subiendo los packs. Es protección digital y no me asusta, es la verdad. Y lo haces porque te pagan, si no lo hicieras, no lo harías. No lo haces, Al menos exactamente. que ya seas muy caliente, ¿no? Es que obtienes. Pero también, muy morbosa. Pero también no nada más es. Fíjate que sí es la paga, obviamente. Es la ese paga. es el punto, ¿no? Sí, Pero pues, el negrito no haría así porque no Pero hubiera más dinero. bien, yo creo que Yo creo el que- pedo es, como acabas de decir, la verdad es que sí es el pedo estúpido de lo que nos estamos tragando en continuidad, ¿no? Esta madre, como dices, nos sustituye un chingo de cosas, de Sí, actividades. sí, sí. Por ejemplo, una charla como esta, ¿no? Una charla como esta es, tiene, pues al final tiene bastante, Yo- de dónde sacar, cosechar cosas. Y no hablo por los libros nada más, sino porque, por ejemplo, reitero, yo te conozco, yo he platicado contigo, y son pláticas totalmente que te dejan un aprendizaje, ¿no? Si no lo sabes todo, hay cosas que te dejan, como lo mismo, los libros te dejas y empiezas a... Sí. Pero ya no existe. Yo creo que, mira, Tienes esto. fíjate que Y yo esto creo te que hace todo el paro, ¿no? algo, Ya. algo relacionado, y es una opinión Son medios de bastante comunicación, drástica, son los del problema. que su servidor cierto. tiene es... No, es que tiene que ver con lo No, que, tiene que con lo ver que decía eso. aquí nuestro invitado. Dice, bueno, ¿por qué lo haces? Porque te pagan. Si no te pagaran, no lo hicieras. ¿Por qué toleras el mal carácter de un jefe? ¿Por qué toleras el maltrato de... Exacto. O luego el trabajo que ni porque te gusta, conviene, ¿no? O porque Por el toleras varo, esto- el varo, por la el varo, necesidad ¿no? Por la también. necesidad, ¿no? Es, por ejemplo, no vayamos lejos, ahorita lo podemos meter a la mesa, el fenómeno que está viendo de los inmigrantes, que la neta yo sí se le digo a mucha gente allá que está en Estados Unidos, oye güey, no mames, si te gusta estar ahorita ya viviendo, la neta qué incómodo de que te señalen, pinche mexicano. La verdad, porque los gringos son cabrones, son culeros y tratan al mexicano con la punta de la bota, la verdad. Hay gringos que sí son a toda madre, muy buenos. Pero hay unos que dices, más si tienen el segregado, el blue power, la sangre azul, no tienes idea del racismo que hacen. Y, Sí, lo, me y lo, imagino. lo subo a la mesa porque yo viví en Estados Unidos y estuve en una colonia británica cuando fui a mis camping y yo era el único pinche latino, el único pendejo mexicano que cuando me dijeron en cocina, ¿y tú de dónde eres? México. No, me hicieron a un lado, me decían que todos los trabajos culeros, cochinos, los tenía que hacer el mexicano por ser mexicano. Y eso que yo soy blanco y güero y sé hablar inglés. Pero yo no tenía que mentir del origen de dónde era, ¿no? Que al final, el que me hizo bullying era el cocinero, me acuerdo hasta su puto nombre, Andrew Mayer, la neta, y lo tengo hasta en Facebook, pinche gordo. Me acuerdo muy bien que me decía, tú mexicano, tienes que lavar los excusados, tú mexicano, you got it the trash, tú tienes el cargo de la basura, porque esos son los cargos que le dan al mexicano. Y yo que le digo al Andrew, mira, fíjate que los mexicanos, así como tanto nos odias, estamos más preparados que los gringos. La mayoría de aquí te estudia hasta técnico, profesional no. Y allá está ahí doctorado y maestría. Y yo estoy viniendo aquí, y ya es cuando me la revelé, porque yo tengo estudios y vengo de intercambio cultural, exchange cultural. No es esclavización ni eso. Y yo, gracias a Dios, sí tengo mi visa y mis papeles. Cosa que hacen los inmigrantes es por ignorancia y por necesidad. Hay unos que sí por la jodidez se van y otros por ignorantes, porque pueden sacar sus papeles para irse para allá y ya, se acabó.
y ahorita con el despotismo que está despertando el trompas, no, de verdad, ya vieron las brigadas que están en California. Sí, sí, sí. Oye, está terrible. Yo la neta, por eso me regresé de ese país, porque sí trata muy feo a los Fíjate que mexicanos. tú acabas de poner en la mesa un tema que está, uno, en su mero mole, dicho de esa manera. Pero es a lo que vamos, tienes que aguantar por el varo, güey. Exactamente, pero Y por la familia. caemos en lo mismo. Tienes que aguantar, ¿por qué? Por los recursos económicos para poder Sobresalir. seguir dándote la vida que te hace sentir Mejor. medianamente bien. Y digo medianamente bien porque muchas ocasiones algo que tiene que ver, y tiene que ver con el tema del fenómeno de las redes sociales, es qué tanto sacrificas para poder verte bien en una foto. El precio del equipo que compras para poder verte bien. Sí, porque está caro. Porque está caro, ¿no? Los lugares que visitas, la foto donde te la tomas, o sea, intentando mostrar como una posición superior, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, a mí el fenómeno más grande detrás de esto es hasta dónde eres capaz de llegar por los recursos necesarios para poder seguir sosteniendo una mentira, ¿no? Y lo que más me impresiona es cómo esa mentira tiene la capacidad de hacerte feliz, pero lo que me aterra es cuando se acaba, Sí, ¿no? el Porque putazo de la realidad. el putazo de la realidad, exactamente, porque yo creo que aquí lo más cruel y lo peor es cuando la juventud se va, cuando el dinero se acaba Sí. y cuando la atención se esfuma, ¿no? También. Cuando de Hay muchos que repente hasta se matan. exactamente. Entonces, yo creo que es bastante importante Bueno, saber sí, aprender a sobrellevar esto. Y a otra cosa, volviendo a hacer esta alusión, y también fíjate cómo las redes y eso son herramientas para la que los ricos se vuelvan más ricos. Ahí está el caso de tu cuate, Luisito Comunica, ¿no? Ya tenía varo y nada más por sus pendejadas se volvió más rico y ahora ya hasta tiene una marca, ¿no? Sí. No mames. Y la neta, sus mamadas de estar viajando y que aquí, que la... Fíjate Pero que bueno, cada quien. Pero precisamente el meollo del asunto es saber, ¿Cómo hacerte más rico? no, también, más bien claro, el ¿no? por qué, ¿no? O sea, el problema está en la mesa, el problema existe, se ve, es notorio cómo van, cómo siguen, cómo se dan. Pero el problema volvemos a la misma dinámica y creo que ese es el punto clave. En realidad, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿O cuál es el pinche factor? ¿O qué es lo que gusta? No, ¿cuál es el factor? El por qué estamos tan, o sea, porque ya estamos tan Bueno, también. idiotizados, ¿no? Sí, pues O sea, sí. ¿por qué estamos así? O sea, Hay- básicamente hay- es porque hay no un- hay Hay una teoría, no sé si sea cierta, rápido se las contesto, no sé si también aquí el compañero lo haya escuchado y tú, que estas chingaderas tienen una frecuencia donde se meten el alfa beta en nuestra cabeza como una sonoridad, y esa mamada nos hace así. como un binario. No, de hecho, hasta en un capítulo de Los Simpsons ya se vio eso, ¿no? Ujú. Que mucha gente dice, es que Los Simpsons profetizan, no, señores, no profetizan nada. Simplemente la élite paga para que anuncien lo que se está haciendo y ustedes como pendejos piensan que es pura caricatura y no. La pandemia se fue anunciada también ahí, Ujú, hace ujú. 3 años antes, cabrón. Con el caso de la Mars y del gato y que el Sí, cubrebo- sí, sí, No mames, lo del Trump también, fue anunciado el balazo, la puta oreja. No mames, no son pretendederos. Premoniciones. Le están pagando a este dibujante para que haga este sketch, ¿no? De lo que está pasando. Spot. Que también esos spots ya me alarmó porque sí se ve los putos de la guerra, ¿no? En un capítulo de los putos, que hasta el Homero se mete ahí en el búnker, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, Te digo, ay. yo creo que detrás de todo lo que sucede, vamos a decirlo así, en el mundo del espectáculo y el entretenimiento, porque el entretenimiento también a veces suele ser bastante cruel, ¿no? El tema del entretenimiento, ¿no? Cómo gente se sacrifica de sobremanera por verse bien, ya lo estábamos mencionando, Sí. cómo desafortunadamente cuando el encanto se va y la juventud se esfuma, también la gente, el dinero y todas las comodidades, ¿no? Y que desafortunadamente para muchos esta constante competencia por buscar la atención de los demás, de la pareja, de la familia, de Sí, los amigos, de la gente en el trabajo. Es más, fíjate que Es un poquito, como dijiste, un poquito de lectura estoica. Ahí aparece mucho de lo que podrías eliminar para no caer No, tanto si en los esto. O pinches sea, estoicos es otro pedo. aunque estemos sumergidos, no nos tenemos que adaptar, como siempre se ha dicho, adaptarnos como viejos en la nueva era, No, ¿no? ahorita hablando de plataformas y del hombre Pero estoico, tenemos que estar no sé si ya vieron, o sea, tratando Sí. de limpiar el no sé pinche si ya cassette, vieron un cabrón. viejito, güey, bueno, no es viejito, tiene 48 años, pero está mamadísimo, no sé si lo han visto. creo que sí. Y se hizo Ajá. famoso porque es un hombre moderno estoico, Ujú, se considera como el Caverman, Modern Man, ujú. que se fue al bosque
y casa, y se dejó de celulares, y de veces se anuncian en publicidad y desaparece. Uy, que está remamado y que se va al bosque desnudo, y que caza y que come el pescado crudo. El que es como Mames. que vive como vikingo. Ese que parece ya casi un pinche... Ese güey sí parece... Que se avienta de los acantilados. Sí, sí, y- ese sí es un... Ese güey sí es ¿cómo se llama este pinche? Pero todo se me olvida, carajo. Este cabrón, es el papá de Baki. No sé si ven anime. Sí, 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 ese el güey, logro. ese güey, ajá. Ese güey sí es el logro, no el pendejo ese del anime que nada más por estar mamado. Ese cosplay que se pinta el cabello de rojo. Ese no es el logro, no. El logro es ese señor. Mira, fíjate que Wow. ya para cerrar el programa, Sí, sí. y ahorita con todo lo que... Fíjate que este tema, nosotros, ahorita estábamos hablando de la autoestima. Afortunadamente el programa tuvo muchísima tela de dónde cortar y pudimos vincular muchos otros temas que tienen que ver con el tema de lo que consumimos de forma masiva, qué onda con el entretenimiento y cómo nos influencia para poder hacer lo que hacemos todos los días, consumir lo que consumimos. Y el tema de la autoestima se me hace que tiene muchísima tela de dónde cortar. Y hablando de autoestima, y para cerrar contigo, me gustaría hacerte una pregunta muy interesante. ¿Cómo fue para ti el darte cuenta que ya tenías gente siguiendo tu trabajo? Que de repente, de alguna forma o de otra, te habías vuelto alguien famoso. Bueno, ahorita fama como tal, no tanto. Creo que me considero que me gana más en fama un cosplay. Pero yo cuando voy a eventos masivos como la LolaCon, y yo, no me apena decirlo, ¿no? Mi conferencia sí tuve como 30 personitas, no llené el escenario, y no me apena. Pero nada más llegó el güey que se pone las greñas de Goku y canta ¡Chala! Y 200,000 personas, lo que tú quieras. No me apena porque, como lo dice una frase y muy cierta, muchos son los hablados y pocos los escogidos, ¿no? Uh-huh. Mi público, mi saga no es para todos, la verdad. Sí busco gente con entendimiento. Selectivo. Sí, Que sepa seleccionar sí, lo la que va a neta estar sí. leyendo. Esta Fíjate- historia es para gente que le gusta el saber y que quiere manifestar qué tan real y qué tangible es la ciencia, porque para mí la ciencia también no es una verdad empírica total. Por ejemplo, rápido se los pongo aquí en mesa, la caída de los cuerpos libres que fue ya hecha desde Isaac Newton, Galileo Galilei, tampoco es una verdad, porque en cualquier momento que la gravitación del planeta la pierda, las leyes esta realidad es muy contundente para comparar leyes establecidas al 100%. No, señores, la ciencia nunca va a tener la respuesta. Esta realidad es caprichosa y ya lo demostró la física cuántica. Sí. Hasta inclusive nuestros cuerpos no son reales. Sí, y fíjate que yo te comento, me encantó tu respuesta. ¿Sabes por qué? Porque muchas otras personas, al ver esa gran diferencia de público, optarían por Pero yo decir... no quiero peños pendejos, la neta. No. No. Pero a lo que voy... Apagando los vestidos, como el pinche Pero a lo diablo. que voy, es algo que yo, ese fenómeno lo he visto varias veces, lo he visto con banda que se dedica al tema de ser artista independiente, en cualquier disciplina, y como muchas ocasiones el estar en determinados eventos o en determinadas situaciones en donde ves cómo le aplauden a uno, cómo muchas personas le aplauden a uno, y cómo pues, a lo mejor a otro pues, tiene un par de seguidores, ¿no? Pero son los buenos. Pero a mí sí me ha tocado ese fenómeno bastante padre de repente estar en algunos eventos que tienen que ver a lo mejor con libros o a lo mejor con música, Sí, o con con algunos otros foras, temas, ¿no? O con algunos temas sociales. Y de repente el escuchar a una persona que te llena el foro por lo simpático, carismático, guapo que es, Sí. o por la desinhibición que llega a tener frente a las masas, muchas ocasiones eso siembra la semilla de la duda en la cabeza del intelectual por decir, güey, yo quiero eso, ¿no? Ahorita- ¿Cómo lo obtengo? Y llega al punto de vender su trabajo y vender su humanidad por un aplauso. Pero espérate, dijiste algo bien padre que me pasó y ya cuando se quiere cerramos en la mole. A mí, la organizadora, el mero, es una mujer. Bueno, son 3 los más importantes, pero uno de ellos es una mujer. Me dijo que me iba a dar el auditorio GIR en México, es de los más grandes de ahí. Y no mames, son como para, el auditorio es tan grande, son como para 800 personas. Y en mi conferencia nada más fueron como 100 personas. Se veía hasta vacío el lugar. No me sentí agüitado ni nada. Yo también pendejo porque no me di publicidad dentro del evento. Porque era temático del Señor de los Anillos, vino el Frodo. Ajá, Y en ajá. lugar de yo estar repartiendo mis flyers, me puse a beber, güey. Hasta pedo me puse ahí en el evento, me lleva la chingada. Solo por un güey que salió patrocinado, que conocía mi trabajo. Y tú eres el autor.
Y yo te invito unas chelas sobres, güey, pues a la peda gratis a nadie le corre, ¿no? La chela, pues ahí ya me di. Y ya cuando menos me di cuenta ya estaba, me moví, ya era mi partido, fue a las 6 de la tarde. Lo que sí me gustó fue cuando acabé mi conferencia y la poca gente que estaba me dijo un señor, eso es lo que a mí me gusta venir a estas convenciones, que no nada más todos son puras pendejadas, que uno que otro vato ofrezca algo diferente. Y esto me gustó un chingo. O sea, ahí tengo el video. Varias gente se explotó y me dicen, ojalá que crezcas, güey, porque sí es para un público selecto. Y esas palabras de ese güey, dije, ay, aquí en la mole. Ese güey ya estaba harto de los refritos de DC y todo eso. Y ya es mamás de la ley de los universos, de que esto que están haciendo puros refritos de la Liga de la Justicia, ya me tiene hasta la madre. Sí, y dice, qué bueno que propongas algo nuevo, algo que no está comido. Exactamente. Eso me gustó mucho. Y yo creo que en muchas ocasiones es difícil para toda la gente que esté en el tema de la creación, ya sea de contenido, artística, intelectual, literaria, Sí, sí. de lo que sea. Para todos los que están para todos aquellos que están inmersos en algún tema que tiene que ver con creación, la parte difícil muchas ocasiones es seguir adelante sin dejar que los juicios o las opiniones de otros intervengan con los objetivos que tienes, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, para ti como escritor, tal vez recibir algún comentario, alguna crítica, o tal vez ver ejemplos de otros colegas como tú que llegaron a obtener un muy buen resultado por determinadas historias, a decir, pues yo también lo voy a copiar, ¿no? Y fíjate que hace tiempo, ya para cerrar, veía una analogía que me gustó mucho. No todo es pues no todo es malo a través de redes sociales, ¿no? Veía, incluso esta analogía, este ejemplo se lo pasó a un par de amigos escritores, hablaban sobre whisky, hablaban sobre determinada marca de whisky, ¿no? Sí. Y un editor le dice al escritor, mira, este whisky de tal etiqueta es malo, este whisky de tal etiqueta medianamente bueno, este whisky de esta etiqueta es muy bueno, es el mejor. Dice, y esta empresa que se llama tal, los fabrica los tres, ¿no? Y agarra y dice, tú deberías ser como esta empresa que fabrica estas tres marcas de whisky. Poder crear algo que cualquier persona pueda leer y entender y crear algo complejo y bello. Sí. Eso, yo me acordé mucho de ese ejemplo porque eso yo percibo en ti, ¿no? Porque pudiste crear una novela romántica que eso a México le encanta, y pudiste crear algo complejo que sirve para pensar y para poder llevar pues una charla a otro lado, sí, ¿no? Claro. Y yo creo que en muchas ocasiones el tomar la decisión de seguir adelante con lo que estás haciendo de manera firme es la mejor forma de sentirte, pues vamos a decirlo, con autoestima. Sí, eso que, por ejemplo, dice sí, pero también hay que, lo se dijo varias veces, ¿no? Pero sí que se puntualice, o sea, crear algo así en cualquier ámbito, bueno, ahorita porque estamos hablando de la literatura, ¿no? Pero en cualquier también ámbito de la creación, que se siente mucho, que eso es parte de una verdad también, ¿no? De lo que acabas de decir, hablando en las verdades. Eso no es así de ya lo imaginé nada más y todo se plasmó, ajá. No. Todo es una construcción. Tiene una construcción enorme, como dijiste, ¿no? Toda una investigación, toda una redacción, toda una metodología, pero exhaustiva. Entonces, creo que eso es lo que muchos deberíamos entender, ¿no? Que a través de ese proceso se puede llegar a hacer cosas bastante buenas y complejas, y retomando lo mismo de las redes en ese tema, no como lo que se ve actual, que todo es tan mediático que cualquier madre, y ya lo haces algo y pues te lo comes, ¿no? Te lo consumes, ¿no? Como yo creo que para mí, ¿no? Que yo creo que así es como el cerebro lo pones a funcionar, ¿no? Así de rápido, si nos construimos como ser humanos con calidad, vamos a poder llevar una vida con calidad. Ese es, en resumidas cuentas, lo que yo diría. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Este tema, les repito, da para mucho más, nada más que ahorita, pues sí, se nos vino el tiempo encima, el tema estuvo buenísimo, pero vamos a darle continuidad en próximos programas al tema de la autoestima. Muchísimas gracias a toda la banda que nos escuchó. Este fue su programa acá entre nos. Hasta la próxima. Chido. ¿Tienen baño? Sí, abajo. ¿Ya? Dice, ya salió lo de...